Mire, este tema se llama Cuando Dios aún no responde. Y vamos a leer un texto para que podamos irnos metiendo en materia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 143 y verso 1. Amén. ¿Tienen ese? Salmo capítulo 143 y verso 1. Si no lo tienen allá, pues usted busque en su Biblia. Amén. Cuando lo tenga, diga amén, por favorcito. Por allá lo tienen ya. ¿Alguien más por acá? Eso. Gloria a Dios. ¿Listo? Ok. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Leamos juntos. Oh Jehová, amén. Oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Fíjese que, amén. Eso. Bueno, le voy a dar la oportunidad. Fíjese que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el Señor nos da bienaventuranzas. Cuando usted lea la Biblia dice que es bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha. Amén. Amén. Eso, despierte. Es bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha. La palabra no es nuestra. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son limpios solamente por el hecho de estar recibiendo mi palabra. Amén. El compartir la palabra es un privilegio que se nos ha dado a los hombres, pero que aún los ángeles lo desean. Amén. Escrito está. Entonces, en el nombre de Jesús, lea, porque a lo mejor leyendo usted sana. A la de 3. 1, 2, 3. Medio leyeron. Otra vez este lado, por favor. 1, 2, 3. Amén. Eso. Fíjese que esta oración está saliendo de lo más profundo del corazón de David. Hay una forma de orar que de repente nosotros empezamos a orar y a lo mejor cuando hacemos la primera oración, cuando se presenta una necesidad, cuando se presenta un problema financiero, cuando se presenta un problema de salud, cuando se presenta un problema en casa o en laboral, etcétera, etcétera, usted comienza una oración normal y sencilla. Algunos de nosotros, cuando hemos sido llamados, Dios lo que hace cuando nos llama es que inmediatamente a través del Espíritu Santo, lo puede poner acá atrás, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, ahí también está el texto. El Espíritu Santo, así como nos convence de pecado y de juicio, también hace que nuestra fe se active. Amén. Todos tenemos una medida de fe. Sin embargo, algunos tenemos la fe puesta en algunas cosas naturales, algunos tenemos nuestra fe puesta en nosotros mismos, algunos canalizan su fe hacia la idolatría. El mundo está perdido, pero cuando Dios nos llama y nos encuentra, Él quiere que enfoquemos nuestra fe en Él. Amén. Por eso es que dice: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón. Amén. Y entonces toda nuestra fe es activada, pero desafortunadamente solo son bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Pero la misericordia de Dios se ha extendido más y algunos de nosotros necesitamos ver para creer cuando andamos en el mundo. Y entonces Dios toca nuestro corazón, nos muestra un milagro y nuestra fe se activa. Amén. No sé si así a usted le ha pasado. Bueno, en mi familia, la fe que fue activada en la vida del pastor fue cuando se vio frente a un muerto y lo tuvo que resucitar. Amén. Un médico prominente. ¿Usted cree que no conocía la palabra de Dios? Claro, si nosotros desde muy pequeños caminábamos a la iglesia como unos animalitos ahí, nos llevaba mi mamá de la mano. Lo que pasa es que éramos una familia de rebeldes. Amén. Aún conociendo, no queríamos nada con Dios. Y entonces Dios se encargó de activar el corazón del pastor y también se encargó, de la misma manera que activó ese corazón y está haciendo grandes cosas en la vida de nuestro pastor, también activó mi corazón y activó mi vida. Y entonces suceden cosas que podemos ver y que podemos palpar. Amén. Y de repente, créame, de repente nosotros pedimos y Dios responde.
Las cosas suceden increíblemente. Señor, sana esta enfermedad, ¡boom!, como un rayo. Yo recuerdo que las primeras semanas que yo empecé a predicar la palabra de Dios, personas que estaban desahuciadas, que salían del hospital ya sin hígado, con cáncer, con cirrosis, ya terminales, orábamos y ¡wow!, sanaban. Personas que estaban en sillas de ruedas, orábamos y ¡wow!, sanaban. La cosa era muy rápida. La verdad que así era. Así el Señor, gloria a Dios. La gloria siempre sea para mi Padre Celestial. Pero de repente, mire, recuerdo yo que hasta una muela me estaba molestando ese día. Y ese día que, como la semana que Dios me llamó, yo recuerdo que tenía una muela con muchos problemas. Y me puse frente al espejo y le dije: Dios, ya que me está sanando, de una vez sáname esta muela. Y metí el dedo entre la muela así. Así metí el dedo entre la boca, sáname. Y pum, sanó. Así sanaba, así sucedían las cosas. Fíjese, increíble. Y luego le digo: Señor, mi tarjeta de crédito. Me acuerdo que yo tenía una línea de crédito hace como 25 años. Tenía una línea de crédito como por 60,000 pesos. Que por cierto, ahorita está, como la tarjeta de crédito no la debo, la tengo en cero. Ahí me llegó un estado de cuenta que dice que tengo que pagar una anualidad. Y ya, como ya ni la saco. Entonces, yo recuerdo que le digo: Señor, debo mi tarjeta de crédito, Padre. 4 de la mañana. Ya que estás en esto y que ya me llamaste, ayúdame a pagar esta deuda. 7 de la mañana me están llamando de C28 a Coatzacoalcos diciéndome: le queremos comprar un terreno que tiene usted ahí por Cárdenas. Pero yo había orado otra cosa diferente. Dije: cuando el terreno se venda voy a dar el diezmo en la iglesia. Mi fe había sido activada. O sea, yo hablaba y Dios respondía. Créanme, así eran las cosas. Se vende el terreno. El problema era que ya no creía yo iba el diezmo. Así sucedían las cosas. Pero hay momentos en que las cosas no suceden así, o con el tiempo van sucediendo de manera diferente. Y de repente te encuentras en circunstancias en donde los milagros ya no llegan tan rápido. En donde las oraciones parecen que no son escuchadas. Amén. En donde esa tremenda piedra que está frente a ti se convierte en una tremenda roca y luego en una tremenda montaña, y por más que oras resulta frustrante porque no viene la respuesta. Estoy polarizando. Habemos tipos de personas que Dios nos ama de una manera como usted no tiene idea. No es que pase por alto nuestros errores, pero yo siempre he creído que a lo mejor le creemos y somos útiles en sus manos. Y sabe Dios que casi todas las cosas que hacemos verdaderamente las hacemos con el corazón deseoso de agradarle. Y entonces Él nos sigue teniendo misericordia y nos pone incluso tareas como predicar hoy aquí y compartirles a un pueblo la bendición que Él nos prepara. Y entonces este tema es para aquellas personas que hoy han estado orando, han estado clamando, y que esa oración pasó de ser solamente palabras, después un clamor. Dice: ahora clamo. Ya no clamas, ahora reclamas. Amén. Como el rey David dice: Señor, todos mis huesos me están doliendo, Padre mío. Desde la cabeza hasta los pies no hay cosa sana en mí. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Responde, oh Jehová, en medio de la angustia, en medio de mi desesperación, en medio de mi opresión. Y Dios no responde. El tema de hoy es para esas personas. A lo mejor tú eres una persona que todo se te resuelve bien fácil. Pero si eres alguien que está pasando por una situación difícil, por una circunstancia adversa, por una oración que ya se convirtió en un clamor y está a punto de convertirse en un reclamo, entonces el tema es para ti. Si hay alguien aquí con esas circunstancias, levante su mano. Eso.
Dios te bendiga. Porque ni creas, ayer me comunicaba yo con Ángel, me comunicaba yo con la maestra Olga, que ellos son los que nos hacen el favor de poner las diapositivas. Y a eso de las 2, 3 de la mañana le mandé el tema. Porque me decía Ángel, hermano Eduardo, pastor, me dice él, pastor, dice, mándenme los textos. No los tengo. Mándenme el tema. Aguanta, que todavía Dios no me ha hablado. Y estaba yo en la computadora escuchando, adorando. Y no quería yo escribir. No quería yo predicar. Solamente quería yo adorar. Es lo que yo quería hacer. Yo tenía una gran necesidad. Pero el Dios me dio el privilegio de poder estar aquí. Y entonces Dios me dijo, cuando Dios aún no responde. Y entonces pude ver el reflejo de un hombre que en el tiempo de la guerra se enfrentaba a gigantes y los vencía. Dice un canto, cuando David regresaba de la guerra, era David danzaba en la presencia de Jehová y el pueblo se regocijaba. ¿Sabe cuándo cantaba eso? Cuando David venía de una victoria en las batallas. Pero hoy David está sumergido en una tremenda angustia, como mucha gente está sumergida ante una tremenda necesidad, ante una tremenda enfermedad, ante una tremenda carencia, ante algo que ya está uno cansado, está uno fatigado, está uno que se está sintiendo derrotado. Estoy a punto de desistir, Señor. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Ya veo que el Espíritu Santo ya está tocando los corazones. Entonces no nos equivocamos al venir hoy aquí. Cuando las cosas se dan y fluyen, hay trabajo, hay armonía en la familia, hay milagros, de veras, créeme. No hay nada imposible. Yo recuerdo, todas las cosas se hacen posibles. Yo recuerdo que le platicaba a los hermanos el día jueves que estábamos en Coatzacoalcos en una campaña, le llamamos campaña, y el pastor estaba predicando, la gente caía, los enfermos sanaban, había tumores, cegueras, cosas del oído, cosas impresionantes. Y el pastor terminó de predicar, pero la gente no dejaba de pasar y él se lo llevaron y se fueron por allá. No sé a quién se le ocurrió subir a una viejita en una silla de ruedas, pero ya el pastor se había ido. Entre varios la suben y la ponen en la plataforma. Y entonces ya volteo hacia la derecha y volteo hacia la izquierda y, doctor, pastor, ¿dónde estás? Y el pastor ni me volteó a ver. ¿Dónde estás? Y ahí encuentran al hermano Eduardo con el micrófono en la mano frente a una mujer paralítica que quería levantarse de la silla de ruedas, volteando hacia la derecha, volteando hacia la izquierda. Y como siempre, no me quedó otra alternativa más que decirle en el nombre poderoso de Jesucristo, levántate. Y la mujer nada más estaba esperando esa palabra y se paró. Verdaderamente tenía fe la mujer. Tenía más fe que yo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Él lo prometió, Él es fiel. Y si Él te dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, entonces si tienes que caminar sobre el agua, cree que Dios está contigo. Pero eso, diga conmigo, eso se aprende. Eso. Ese proceso nos encanta. Pero cuando ya no se dan las cosas, cuando oramos, cuando clamamos, cuando reclamamos, cuando nos angustiamos, cuando nos desesperamos, diga conmigo, ese proceso no nos gusta. Fuerte, dígalo, ese proceso no nos gusta, porque si no lo declaras, entonces te vas a meter en ese proceso. Y ese proceso no me gusta. Eso. Primera de Pedro, capítulo 1.
y verso 7. Dice la palabra de Dios así: esos procesos son necesarios, amén, para que la fe que fue activada en el momento cuando creímos tenga el crecimiento que requiere. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1:7, y lo voy a parafrasear: estos procesos se presentan en la vida de todo cristiano para que nuestra fe sea sometida a prueba. Diga conmigo: sea sometida a prueba. La fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego para poder eliminar todo tipo de impureza. Amén. Y entonces esta fe, cuando pase la prueba, va a tener un fruto de alabanza, va a tener un fruto de gloria, va a tener un fruto de honra, porque el poder de Dios se ha manifestado en aquel que está orando, en aquel que está clamando, pero que no ha llegado al punto del reclamo. Amén. El Salmo 143 que está escribiendo el siervo David está diciendo: respóndeme, oh Jehová, cuando clamo. Ya se le había olvidado aquel que tenía una relación tan íntima con Dios, que Jesús mismo había enseñado cómo orar diciendo: antes que reclames, antes que demandes, levanta tus manos al cielo diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre. Ya la oración no comienza así. La oración comienza diciendo: respóndeme, oh Jehová, cuando clamo, rápido, que me estoy hundiendo. ¿No será que a algunos ya se nos está olvidando que se empieza adorando y reconociendo? Amén. ¿No será que a algunos de nosotros se nos está olvidando que cuando entremos por las puertas, es con acción de gracias? Que cuando entremos a tus atrios es con alabanza. Amén. ¿No será que a algunos de nosotros se nos está olvidando que a lo mejor si Dios no nos responde es porque Él está dispuesto a hacer su voluntad y no la nuestra? Amén. Y es que así dice: hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Es diferente. Estamos viendo a un hombre, el rey David era rey, era sacerdote, era un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a pelear, a ganar, un hombre rudo. La Biblia dice que el ejército de los valientes de David tenían rostros como de leones, eran hombres entrenados. Amén. Para ellos no era ajena la escasez. La Biblia dice que David se mete a la cueva llamada de Adulam, y con él vienen muchas personas que se encontraban en una situación de pobreza, de angustia, de desesperación. No era nuevo. Eso había pasado años atrás, pero ahora se encuentra con otra piedra. ¿Algunos de ustedes se han encontrado con alguna piedra en el camino? ¿Sabes para qué usa el pueblo de Dios las piedras? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué? Para edificar un altar. Cada piedra que se encontraba Jacob, cada piedra que se encontraba Isaac, cada piedra que se encontraba Abraham, la tomaban y edificaban un altar de adoración y de sacrificio. A veces no tenemos presente que no nos acercamos a clamar a Dios, no nos acercamos a adorar a Dios, sino de repente se pone una piedrita en el camino. Es la única manera, porque de lo contrario, si todo se nos hace fácil, lo más seguro es que termine yo por salirme de la iglesia, porque aún estando en pecado pienso que las cosas están bien. Amén. Y estoy hablando en primera persona. Amén. No llamemos a lo que está mal que está bien. Transmitámoslo a nuestros hijos. Amén. Ya se van los jóvenes. Antes de que se vayan, noviazgo es noviazgo. Si haces algo más allá del noviazgo es pecado. Hermano, ¿usted no lo hizo? Sí lo hice. No te imaginas las consecuencias que tenía. Amén.
Denle el aplauso al Señor, pues. O nos vamos a tapar los ojos. Embarazos no deseados suceden hasta en las mejores familias cristianas. Pues ya por lo menos que tomen una inducción de planeación familiar, pero no es correcto de todas maneras. O sea, antes se valía porque no conocía, porque no sabía, porque no había un Joab ni un profeta que me jalara las orejas. Amén. Porque no había alguien que hiciera una advertencia. Pero dice la palabra de Dios: ay de aquel profeta que conociendo el peligro que viene no lo declara. La sangre del que cae será sobre su cabeza. Amén. Pero si el profeta lo declara y aquella persona aún con la advertencia comete el error, yo habré librado mi alma. Tienes que tener tu propia experiencia. Tienes que vivir tu propio salmo. Gracias, Mauricio. Dios te bendiga, hermano. El primer encuentro o retiro en Coatzacoalcos me tocó organizarlo junto con nuestro pastor Candelario Gómez, ya un anciano, en uno de los hoteles de Coatzacoalcos. Llegó gente de Puebla, de México. Recuerdo que hasta poníamos dinero para que los hermanos fueran, les pagábamos la entrada. Pero fue mucha gente. Y recuerdo que en el retiro decían: van ustedes a aprender a ofrendar. El día de mañana, y así nos fuimos de la última conferencia, el día de mañana ore para que Dios le ponga el rostro de un compañero de los que están aquí en la conferencia y busque algo que usted le quiera obsequiar. Yo recuerdo que yo tenía un portafolio que quería mucho, un portafolio de cuero, y me lo colgaba aquí, y era donde yo llevaba algunas cosas. Parecía yo de la competencia de los testigos. Ya ve que se ponen una maletita. Y entonces dije yo: lo único que traigo de valioso es este portafolio. Y vi a un hermano muy humilde y dije: se lo voy a regalar. Pero honestamente decía yo: a ver qué me van a regalar a mí mañana. Ya yo era de los que estaban pegaditos al pastor. Haga de cuenta que si el pastor no estaba, yo estaba ahí. Por cierto, siervos, cuando el pastor no esté, ustedes tienen que echarle más ganas todavía. Amén. No es que el pastor no está, llego más tarde, preparo las cosas menos. No. Cuando el pastor no está, entonces ustedes tienen la responsabilidad, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que él lo hace. No porque sea competencia, sino para que cuando el padre regrese a casa se sienta orgulloso del hijo. Amén. No le está gustando, pero apláudele al Señor aunque no le guste. Así son las cosas. En algunas iglesias, cuando el pastor no está, los siervos no llegan, principalmente los que son líderes y esas cosas. En esta iglesia no sucede así. Por cierto, ya no escucho gritar a los que gritaban. ¿Dónde está? Inge. ¿Y ahora por qué vienes de incógnito? Dios te bendiga, Alex. Ya sé para quién es la prédica. No es cierto. No, es broma. Te amo, te aprecio, hermano. Gracias porque me has dado palabra en tiempos difíciles. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El proceso nos enseñará a esperar haciendo la voluntad de Dios. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. La verdad es muy tremendo. Una enfermedad te postra. Yo recuerdo que un día llegó un predicador a la iglesia allá en Coatzacoalcos y empezó a predicar, y este hombre era un hombre que hablaba y golpeaba cuando hablaba. No recuerdo su nombre, pero hablaba y hablaba golpeado más que yo. Ese sí hablaba y te decía las cosas así. La verdad me molestaba escucharlo. Y un día vuelve a regresar a la iglesia, pero ya presenta a su compañera. De veras, presenta a su compañera, una mujer joven,
Él no movía más que la cabeza y una mano tantito la movía y presenta a su mujer joven. Y yo me voy más enojado porque la mujer le pasaba agua, le hacía esto, le hacía el otro y decía, ¿para qué quiere mujer este hombre? Y yo decía, si volvía a regañar, pero regañaba, nada más le faltaba sacarse el cuero. Pero un día, que no recuerdo su nombre, me fui criticándolo y llegué a casa. Normalmente después de la iglesia ya como. Cuando vengo los domingos vengo en ayuno, pero con los dulces de la hermana Urania y ya luego como. Y después de comer descanso un ratito y duermo. Y ya luego de dormir me pongo a trabajar otra vez en las cosas personales. Esa es mi rutina del domingo. O me sacan a una plaza o algo. Ese domingo después de salir de la iglesia critiqué. No sé por qué le cuento esto, pero no me vaya a criticar. El hombre paralítico con una mujer joven. Yo decía, ¿para qué quiere? Además viene y regaña, no se la merece. Me acuesto en la cama. En el momento que me quiero levantar no puedo mover un solo dedo. Lo único que yo movía era la quijada. Me quise levantar de la cama y hacía yo así. Falla ahí para acá. Ni los dedos de los pies, ni los dedos de las manos, ni nada. Ya sé por qué es que tenía yo, que no me gustaba ese predicador, porque él era pastor. Y dijo que le habían pegado un balazo siendo pastor por estar en adulterio con una mujer saliendo de una radiodifusora. Y él dijo, yo estaba en adulterio y así predicaba. Y un día el esposo de esa mujer me agarró afuera de la radio y me pegó un tiro y me dejó inválido. Y yo decía, bueno, se lo merecía. Quedé postrado en la cama. No movía yo nada. Decía yo, en el nombre de Jesús. No podía yo decir ni siquiera el nombre de Jesús, pues. No podía yo abrir la quijada. Fue la primera y la última vez que critiqué a un siervo. Y entendí que cada uno de nosotros pasa procesos. Algunos más difíciles, otros menos difíciles, otros más fáciles, pero los procesos son inevitables. Amén. Los procesos son necesarios. Las piedras que nos encontramos en el camino las tenemos que levantar. Y esta piedra será testimonio de lo que pasé el día de ayer, pero que Dios me sacó y me levantó y me hizo, dice, me hizo mis pies como de siervos. Diga conmigo, es parte de mi entrenamiento. Mateo capítulo 15, terminamos con esto. Verso 21 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántos han clamado por sus hijos? ¿Cuántos han clamado por un familiar enfermo? ¿Cuántos han clamado por alguien que amas y te sientes impotente, angustiado, afligido, porque lo ves que está postrado, porque lo ves que está necesitado, porque lo ves que está empobrecido, porque ves que está sufriendo? Amén. Esta mujer se sentía así, pero estaba clamando por su hija. Qué difícil es tener un hijo enfermo. Qué terrible, hermano, qué terrible, de veras. Te sientes, no te salen ni las palabras para orar. Ayer le dije a mi esposa: a ver, vámonos, aquí ya está bueno. Ya está bueno. Vente para acá, tú vente para acá. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué razón es que mi hija tiene fiebre tan alta? Lo único que estaba haciendo Dios era mostrarme. Hoy anda corriendo por ahí Elisa ya. Era mostrarme. 10 minutos cerré los ojos y Dios me dijo: háblales cuando yo no he respondido.
Y es lo que hice y empecé a orar diciéndole: gracias, Señor, amén. A ti te alabo, a ti te adoro, te glorifico, te reconozco porque en todos los caminos siempre estás conmigo, amén. Y evité decir en la oración pero, y dije no, y ahora venimos en tu nombre, amén, contra toda enfermedad y contra toda dolencia que no tiene ni parte ni suerte en el cuerpo de mi hija. En el nombre de Jesús te declaro libre, amén. Ya estoy enojado, pero no contra Dios, amén. Se me está olvidando contra ti mismo, amén. Porque se me está olvidando la forma de orar, porque se me está olvidando la forma de clamar, porque se me ha olvidado que tengo que dar gracias a Dios en todo, que tengo que glorificar el nombre de mi Padre Celestial, amén. Esta mujer cananea, dice la palabra de Dios: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como aquel ciego Bartimeo, se repite la historia. Parece que es la misma fórmula, parece que son las circunstancias parecidas, pero esta mujer está clamando no por ella, está clamando por su hija que está atormentada por un demonio. Jesús, por favor, hijo de David, ayúdame. ¿Y qué cree? Y Jesús no responde. Verso 23 que dice: pero Jesús, dígalo sin temor. Amén. ¿Respondió o no respondió? Jesús, dime sí o dime no. O dime, ve y sumérgela 7 veces en el río, allá en el lago de Betesda. Ve y úntale lodo, hazle algo. Pero no te quedes callado. Amén. Escúpeme aunque sea. Aquel ciego fue sano cuando Jesús escupe. Así dice la Biblia, ¿eh? Hace lodo con la saliva y unta la saliva y luego lo manda a la fuente. ¿Cómo se llama? ¿Quién habló? Eso, hermano, denle el aplauso. Usted acaba de ganar un refrigerio de la hermana Urania. Y los demás no leen Biblia, o si la leen por encimita. Hermano, pídale a Dios que le dé hambre por su palabra. Así dígale, sea específico, No diga: Señor, dame hambre de ti, porque Dios te va a meter en una situación en que te va a hacer que lo busques. Dile: Señor, dame hambre de tu palabra. Cuando yo le pedí esto al Señor, créame, uno de los cursos, bueno, he tomado muchos discipulados. He tomado el D12, he tomado el grupo de 12, los de Colombia, el del pastor Cash, he tomado. Pero un día se me ocurrió decirle al Señor: no tengo ni un diploma de eso, yo no tengo diploma de nada. Es más, mi título de ingeniero, mi mujer lo tiene guardado. Ya le dije que me lo saque para ver si lo cuelgo, se me echa a perder. Pero bueno, no me gustan los títulos. Un día se me ocurrió decirle al Señor: Padre, ¿qué significa meditar de noche y de día en tu palabra? Así le pregunté. Hermano amado, era esos días que cuando yo oraba Dios me respondía, pero de inmediato. Fueron 3 días que pasé sin dormir. Durante el día la palabra de Dios me zumbaba en los oídos y durante la noche involuntariamente la repetía. Me zumbaba y la repetía, me zumbaba. La Biblia la repetía al derecho y al revés sin saberla. Y luego yo quería comer y en lugar de comer tenía yo 3 Biblias. Una Biblia actualizada, la Reina Valera 1960, y una Biblia cronológica. Leía yo Génesis capítulo 1 aquí, Génesis capítulo 1 acá, Génesis capítulo 1 acá. Y después me enteré que cubría aquel hombre como Noé. Había tardado 120 años en construir un arca. Todas esas las iba yo descubriendo y ¡wow! Hacía yo así. No me la sé de memoria, pero sí le he leído en varias ocasiones. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos. Dice la palabra de Dios: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndola: despídela, pues da voces tras nosotros. La oración no solamente no está siendo contestada, la mujer está siendo echada. Amén. ¿Cómo creen que se sentía esa mujer?
con esa frustración, con esa angustia. Ya no era una oración, ya no era una petición, era un grito de auxilio. Amén. Era un grito: Señor, necesito esto. He pasado años y sigo batallando. Recuerdo que aquí a la iglesia llegaba un niño que se endemoniaba y se comía la Biblia, así se comía las hojas. Hace unos días ya me dijeron, ya está liberado, gracias al Señor, ya es grande. Ya me dijeron que está sirviendo en la iglesia con los pastores aquí. Y gloria a Dios por eso, porque alguna vez tuvimos algo que ver en la vida de esta familia. Despídela, da voces tras nosotros. 24, respondiendo dijo Jesús: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay prioridades, dice el Señor. El Señor le dice: hay prioridades. Primero vengo a los míos, primero vengo a mi pueblo, y tú eres gentil. Amén. No es para ti esta bendición. Llegará el momento, allá cuando le sea revelado a Pedro. Y entonces Pedro se ha enviado a los gentiles, pero ahorita yo he sido enviado a mi pueblo. Sin embargo, la mujer ya estaba desesperada. Dice la palabra de Dios: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 26 dice: respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan. Amén. Pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Se da cuenta que no fue Jesús y le puso la mano a la hija, ¿verdad que no? No fue Jesucristo e hizo una ceremonia de liberación, ni le dijo a Pedro y a Juan: agárrenla de las manos, agárrenla de los pies, vamos a ungirla con aceite. No. La Biblia dice: esta mujer estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y pasó a la historia para darnos un ejemplo a los que hoy somos el pueblo escogido de Dios. Siendo ella gentil, hoy le da un ejemplo a la familia de Cristo. Amén.